El viento del desierto aullaba a través del cañón mientras Jake Morrison se encontraba al borde del precipicio. Sus botas estaban a pocos centímetros del vacío, 18 metros más abajo. Las rocas irregulares parecían dientes afilados. Sus manos temblaban. Su corazón estaba vacío. 6 meses de búsqueda no habían dado más que resultados infructuosos. Entonces lo oyó, el aullido de un pastor alemán que atravesaba el viento como una espada. Detrás de él, unos pequeños pasos crujían sobre la grava. Una mano diminuta le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Si mueres, ¿quién le pedirá perdón a mi padre? Jake se giró. Una niña de no más de 8 años lo miraba con unos ojos que parecían demasiado viejos para su rostro. A su lado había un pastor alemán con su mirada inteligente fija en Jake. 48 horas antes, en una cafetería de carretera, esa misma niña había pronunciado unas palabras que lo cambiaron todo. Mi perro sabe dónde está tu hijo. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. Jake Morrison había sido un hombre con un propósito. A sus 58 años, era una sombra de lo que había sido, un motero errante sin nada que perder. Pero lamentaba que su esposa Karen hubiera muerto de cáncer 7 años atrás, y el dolor lo había consumido por completo. Recurrió al whisky, y el whisky lo convirtió en un monstruo. Las noches se difuminaban en una neblina de ira y violencia, y su hijo Ryan era el que más sufría. Jake recordaba las palabras que había lanzado como armas. Eres débil. No eres lo suficientemente hombre para ser mi hijo. Hace 5 años había echado a Ryan de casa, y el chico nunca había vuelto a mirar atrás. Jake vendió todo y vivió de los menguantes ingresos del seguro. Su única posesión era una Harley Davidson que había pertenecido a su padre. Ahora le temblaban las manos cuando sostenía una taza de café, y la cicatriz en los nudillos era consecuencia de golpear las paredes. Incapaz de librar batallas que valieran la pena en su cartera, guardaba una foto arrugada de Ryan cuando era adolescente. Los bordes estaban desgastados por tocarla obsesivamente. Ryan Morrison tenía 32 años y llevaba 5 huyendo de la sombra de su padre. Después de ser expulsado, se había construido una vida tranquila como fotógrafo autónomo, encontrando belleza en paisajes que no le exigían nada. Se casó con Sarah en una pequeña ceremonia sin familiares presentes. Juntos tuvieron una hija llamada Lily, pero la tragedia volvió a golpear cuando Sarah murió en un accidente de coche hace 2 años. Ryan quedó destrozado y fue incapaz de sobreponerse. Dejó a Lily con su abuela Martha y siguió trabajando, enviando dinero pero manteniendo la distancia. Hace 6 meses desapareció sin dar explicaciones. Solo dejó a su pastor alemán en un refugio de animales y una carta que nunca envió al padre, al que odiaba y amaba a la vez. Lily tenía 8 años y ya había aprendido que las personas que quería desaparecían. Primero su madre, luego su padre, vivía con su abuela Martha en la pequeña ciudad de Sedona, Arizona, rodeada de rocas rojas y silencio. Hace 3 meses, Martha la llevó al refugio local con la esperanza de que un compañero pudiera curar el corazón herido de la niña. Allí fue donde Lily encontró a Buddy. El pastor alemán tenía 5 años y una larga cicatriz en el vientre, de su época como perro callejero. Sus orejas estaban alerta. Sus ojos marrones denotaban una inteligencia superior a la de su especie, y había sido abandonado justo cuando Ryan desapareció. El trabajador del refugio dijo que se había negado a comer durante semanas, pero cuando Buddy vio a Lily, algo cambió. Reconoció su olor inmediatamente, los rastros familiares de Ryan que se aferraban a su ropa y su piel. Desde ese momento, Buddy se convirtió en su sombra, durmiendo junto a su puerta, negándose a comer cuando ella lloraba y mirando al horizonte como si esperara que alguien regresara. El perro llevaba secretos en su leal corazón, recuerdos de un amo que lo había amado, entrenado y finalmente abandonado. La cafetería Desert Rose estaba situada al borde de una carretera olvidada, con su letrero descolorido crujiendo bajo el viento cálido. Jake venía aquí una vez al mes y siempre se sentaba en la misma mesa de la esquina, junto a la ventana.
Karen había trabajado aquí como camarera antes de casarse, y los fantasmas de tiempos más felices permanecían en los desgastados asientos de cuero. La cafetería estaba casi vacía en aquella tarde abrasadora, con una temperatura exterior que alcanzaba los 40 grados Celsius. El polvo cubría las ventanas y el aire acondicionado resoplaba como un anciano en sus últimos momentos. Jake pidió un café solo y se quedó mirando la carretera vacía, observando las ondas de calor que se propagaban por el asfalto, mientras su motocicleta permanecía sola en el aparcamiento, con el cromado brillando bajo el sol abrasador. El café llegó tibio, pero no se quejó. Hacía meses que había dejado de quejarse de cualquier cosa. ¿Para qué? Su hijo se había ido, probablemente muerto, y el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. La campana de la puerta sonó y Jake levantó la vista de su taza. Entró una niña de no más de 8 años, con el pelo decolorado por el sol y los ojos serios. A su lado caminaba un pastor alemán con una correa de cuero, con un pelaje que era una mezcla perfecta de negro y marrón. El perro se movía con determinación, los músculos ondulando bajo su pelaje, las orejas erguidas en constante alerta. Tan pronto como cruzaron el umbral, el perro se detuvo, levantó el hocico y dilató las fosas nasales mientras olfateaba el aire. Entonces fijó su mirada en Jake con una intensidad que incomodó al viejo motociclista. La niña tiró suavemente de la correa, pero el perro permaneció inmóvil, mirando a Jake como si reconociera algo perdido hacía mucho tiempo. Finalmente, la niña llevó al pastor alemán a una mesa cercana a la de Jake, y el perro se tumbó debajo de ella sin apartar los ojos del anciano. La niña pidió un zumo de naranja y se sentó en silencio, con los pies colgando sobre el suelo. Helen, la dueña de la cafetería, se inclinó sobre el mostrador y le susurró algo a Jake. Esa niña, dijo en voz baja, tiene la misma mirada que tu hijo, la misma forma de inclinar la cabeza. Jake observó a la niña con más atención. Helen tenía razón. La forma en que apoyaba la barbilla en la palma de la mano, el ligero fruncido de ceño, la tranquila observación de su mirada, era como mirar a Ryan de niño, y el parecido le hizo doler el pecho. Jake no sabía qué le impulsó a hablar. Quizás fue la soledad, o quizás fue la forma en que la niña parecía tan perdida como él se sentía. Se aclaró la garganta y llamó su atención. ¿Te gustaría un poco de tarta de manzana?, le preguntó, señalando el menú. Yo invito. La niña Tilla lo miró con esos ojos antiguos y luego asintió lentamente. Cuando llegó la tarta, le dio un mordisco y sonrió por primera vez. Es mi favorita, dijo en voz baja. El corazón de Jake dio un vuelco. La tarta de manzana también era la favorita de Ryan. Comieron en un cómodo silencio durante unos minutos antes de que la niña volviera a hablar. ¿Por qué estás sentado solo?, preguntó. ¿No te espera nadie? La pregunta golpeó a Jake como un golpe físico. Dejó el tenedor y miró a esa extraña niña que hacía preguntas que le llegaban al alma. Estoy buscando a alguien, admitió. A mi hijo. Desapareció hace 6 meses y nadie sabe dónde está. La expresión de la niña pasó de la curiosidad a algo más profundo, algo que lo sabía todo. El pastor alemán que estaba debajo de su mesa se puso de pie de repente, con las orejas erguidas y la cola rígida. Lanzó 3 ladridos agudos que resonaron en la cafetería vacía. Jake reconoció esos ladridos. Ryan le había enseñado a su perro señales específicas para diferentes situaciones. 3 ladridos significaban que el perro había encontrado su objetivo. Eso es imposible, susurró Jake, mirando fijamente al pastor. Observó más de cerca el cuello del perro, buscando la marca que Ryan había descrito en viejas cartas. Ahí estaba, una pequeña cicatriz en forma de media luna apenas visible bajo el pelaje. Era el perro de Ryan, era Buddy. ¿De dónde sacaste este perro?, preguntó Jake con voz temblorosa. La chica acarició tranquilamente la cabeza de Buddy. En el refugio. Lo abandonaron hace 6 meses. Nadie lo quería porque no comía y no dejaba de aullar por las noches. 6 meses, el mismo tiempo que llevaba desaparecido Ryan, pensó Jake. Los pastores alemanes tenían una memoria olfativa increíble, capaces de rastrear olores a grandes distancias
y recordar a sus dueños durante años. Si Buddy estaba aquí, si Buddy recordaba, la chica se levantó lentamente. Su pequeño rostro se volvió de repente serio, más allá de su edad. Mi perro sabe dónde está tu hijo, dijo. Sus palabras flotaban en el aire como una profecía. Pero él tiró hacia la puerta, tensando la correa, con el hocico apuntando hacia las lejanas montañas. Jake quería descartarlo como una fantasía infantil, pero el comportamiento del perro era innegable. Todos los instintos del cuerpo entrenado de Buddy apuntaban hacia algo, hacia alguien. ¿Cómo puedes estar segura?, preguntó Jake desesperadamente. La niña sonrió, una sonrisa triste y antigua. Pero él nunca miente, dijo simplemente. Mi abuela dice que la fe puede mover montañas, pero él es mi fe. Caminó hacia la puerta y el pastor la siguió con entusiasmo, tirando de ella. En la entrada se volvió hacia Jake, con su pequeña mano descansando sobre la cabeza de Buddy. ¿Vienes?, preguntó. No esperará eternamente. Jake miró su café frío, su vida vacía, la puerta que prometía la salvación o la locura. Afuera, el sol de la tarde brillaba sin piedad, y en algún lugar de aquellas lejanas montañas rojas, su hijo podría estar esperando o muriendo. El reloj de la pared marcaba las 2 de la tarde. Quedaban 5 horas para que cayera la noche. Jake se levantó, con los huesos crujiendo y el corazón latiendo con fuerza. No tenía nada que perder. Siguió a la niña y al perro hacia la luz abrasadora. Jake se quedó en el aparcamiento, entrecerrando los ojos ante la intensa luz del sol, con la mente llena de dudas. Era una locura. Estaba a punto de seguir a una niña y a un perro al desierto basándose únicamente en una fe ciega. Durante 6 meses, había buscado a Ryan por todos los medios racionales a su alcance. Había presentado denuncias por desaparición, contratado a investigadores privados que agotaron sus ahorros y suplicado a las fuerzas del orden hasta que dejaron de devolverle las llamadas. El sheriff Coleman le había dado el golpe de gracia hacía solo 3 semanas, sentado frente a Jake en su oficina con fingida compasión. Señor Morrison, le había dicho, su hijo es adulto. Todas las pruebas sugieren que se marchó voluntariamente. No hay ningún delito, solo un hombre que no quiere que lo encuentren. Esas palabras le habían dolido profundamente, porque se hacían eco de lo que todos en la ciudad creían. Ryan era el hijo desagradecido que había abandonado a su anciano padre. Nadie mencionó que Jake lo había echado primero. Nadie recordaba los moretones ni las discusiones a gritos que hacían temblar las paredes. El investigador privado había sido peor, llevándose $15,000 antes de desaparecer él mismo. A Jake no le quedaba nada excepto su motocicleta y su culpa. Pero entonces estaba Buddy. Jake se agachó junto al pastor alemán, estudiando al animal con nuevos ojos. El perro se quedó completamente quieto, permitiendo el examen con paciente dignidad. Jake pasó los dedos por el espeso pelaje alrededor del cuello de Buddy hasta que lo encontró de nuevo. La cicatriz en forma de media luna, pequeña pero inconfundible. Ryan había escrito sobre esto en una de sus escasas cartas hace años, cuando aún se molestaba en comunicarse. Había encontrado a Jack cuando era un cachorro, abandonado y herido, y lo había cuidado hasta que se recuperó. La cicatriz era un recordatorio permanente del turbulento pasado de Buddy y de la compasión de Ryan. Jake había descartado la carta en ese momento, pensando que su hijo estaba desperdiciando su vida con un animal callejero en lugar de conseguir un trabajo de verdad. Ahora esa cicatriz era la única prueba de que su hijo aún podía existir en algún lugar de ese vasto desierto. Los pastores alemanes poseían notables habilidades cognitivas. Su sentido del olfato era 40 veces más fuerte que el de los humanos, capaces de detectar olores a kilómetros de distancia. Podían recordar a sus dueños durante años, reconociéndolos solo por el olor, incluso después de largas separaciones. Si alguna criatura podía encontrar a Ryan, sería este perro. Buddy gimió suavemente y lamió la mano curtida de Jake, como si comprendiera la confusión del anciano. La niña observó esta interacción con silenciosa satisfacción. «¿Ves?», dijo, «pero él te conoce. Conoce tu olor porque es como el de mi padre. De alguna manera,
estáis conectados. A Jake se le hizo un nudo en la garganta. Aún no entendía la conexión entre esta niña y su hijo, pero las pruebas se acumulaban. El momento en que Buddy fue abandonado, el asombroso parecido de la niña con Ryan y el reconocimiento inmediato de Jake por parte del perro apuntaban a algo que aún no podía comprender del todo. Jake sacó su teléfono, cuya batería solo tenía un 30% de carga. Tenía que hacer esta llamada antes de perder la razón. Martha, la abuela de la niña, respondió al segundo tono. Su voz era cautelosa, protectora. ¿Quién es? Jake le explicó la situación con la mayor calma posible, aunque su voz se quebró varias veces. Le habló de la cafetería, de Lily y Buddy, de su hijo desaparecido. Martha se quedó en silencio durante un largo rato. Mi yerno desapareció hace 6 meses, dijo finalmente. El padre de Lily se llama Ryan. Jake casi deja caer el teléfono. Yerno, el padre de Lily, Ryan. Las piezas del rompecabezas se encajaron con devastadora claridad. Ryan se había casado, tenía una hija, había construido toda una vida de la que Jake no sabía nada. Y ahora tanto su hijo como su nieta estaban conectados por este leal perro. Martha siguió hablando, con la voz cargada de agotamiento. Si hay alguna posibilidad de encontrarlo, necesito saberlo. Lily no ha sido la misma desde que él desapareció. Apenas habla, apenas come. Ese perro es lo único que la mantiene viva. Jake prometió mantener a Lily a salvo y llamar con regularidad. Martha aceptó a regañadientes, tal vez reconociendo en su voz el mismo desespero que sentía ella. Después de colgar, Jake revisó sus escasas provisiones. Tenía una botella de agua medio vacía en la alforja, una barra de granola y una navaja. Apenas suficiente para una expedición por la naturaleza. Helen salió de la cafetería con una bolsa de lona. Lo he oído todo, dijo, poniéndole la bolsa en las manos. Hay agua, sándwiches, un botiquín de primeros auxilios y una linterna. La pila está nueva. Jake le dio las gracias, conmovido por su inesperada amabilidad. Miró su motocicleta, reluciente bajo el sol de la tarde. Llevarla sería poco práctico en el accidentado terreno que les esperaba. Los senderos que Buddy parecía decidido a seguir estaban pensados para caminar, no para montar en moto. Tendría que dejarla atrás. Otro sacrificio en este viaje de expiación. Lily ya había recogido su pequeña mochila de un rincón de la cafetería. Se movía con determinación, como si se hubiera estado preparando para este momento toda su joven vida. Buddy estaba de pie al borde del aparcamiento, con el hocico apuntando hacia las lejanas montañas rojas. Tenía la cola rígida, las orejas erguidas y todos los músculos del cuerpo orientados hacia un destino invisible. El reloj del teléfono de Jake marcaba las 2:15. Tenían menos de 5 horas antes de que la oscuridad se apoderara del desierto, trayendo consigo una bajada de las temperaturas y peligrosos depredadores. El cielo occidental seguía despejado por el momento, pero Jake vio que se acumulaban nubes oscuras en el horizonte. Las tormentas de verano en Arizona eran brutales e impredecibles. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Jake a la chica por última vez. Lily lo miró con esos ojos serios, tan parecidos a los de Ryan que le dolían. Mi abuela siempre dice que la fe puede mover montañas, repitió. Buddy es mi fe aquí. No nos defraudará. Tomó la mano callosa de Jake entre las suyas, y ese gesto casi lo rompió. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo tocó con tanta confianza? Buddy comenzó a caminar, con el hocico pegado al suelo, siguiendo un rastro invisible que solo él podía percibir. Movía la cola con determinación, no con alegría. Era un perro de trabajo con una misión. Aprovechando generaciones de cría y años de entrenamiento, el trío se alejó de la cafetería, de la autopista, de la seguridad de la civilización. Detrás de ellos, Helen los observaba desde la puerta, con la mano levantada en una oración silenciosa. Por delante se extendían los bosques de enebros, los cañones de roca roja y, en algún lugar de esa vasta naturaleza salvaje, la verdad. El corazón de Jake latía con fuerza, con una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez en 6 meses, sentía algo más que desesperación.
pero él iba adelante y ellos le seguían. Tres almas unidas por el amor y la pérdida, caminando hacia un destino incierto. El bosque de enebros los envolvió a los pocos minutos de abandonar la autopista. Árboles centenarios se retorcían hacia el cielo, con la corteza desprendida en largas tiras que colgaban como cortinas raídas. El aire olía a polvo y salvia, y el suelo bajo sus pies crujía con agujas secas. Buddy se movía con confianza inquebrantable, con el hocico rozando la tierra, levantándolo de vez en cuando para captar las partículas de olor que flotaban en la brisa cálida. Sus patas dejaban huellas claras en el suelo arenoso, y Jake se encontró estudiándolas, maravillado por la precisión de cada paso. No era un perro que vagaba sin rumbo fijo. Era un rastreador entrenado que seguía una autopista invisible que solo él podía percibir. Lily caminaba junto a Jake, su pequeña mano rozando ocasionalmente la de él mientras avanzaban por el terreno irregular. Parecía notablemente tranquila para ser una niña en una situación tan inusual. Quizás la pérdida la había hecho madurar antes de tiempo, enseñándole que el control era una ilusión y que la fe era la única moneda que valía la pena gastar. Le contó a Jake historias sobre Buddy mientras caminaban, con voz suave pero firme. Nunca duerme en mi cama, explicaba. Siempre junto a la puerta. La abuela dice que me está protegiendo, pero yo creo que está esperando cada noche. Se queda mirando la puerta como si alguien fuera a entrar. El pecho de Jake se oprimía con cada detalle. La lealtad del perro trascendía el abandono. Su amor persistía a pesar de haber sido dejado atrás. Qué diferente de los humanos, pensó Jake con amargura. Recuerdos mucho más nobles inundaron su mente sin que él lo deseara. Ryan, con 10 años, de pie en este mismo bosque, aprendiendo a identificar huellas de animales. Jake había sido paciente entonces, antes de la muerte de Karen, antes del whisky, antes de que Rage se convirtiera en su único compañero. Recordaba haber enseñado a Ryan a leer ramitas rotas y tierra removida, a comprender el lenguaje escrito en los márgenes de la naturaleza. Ryan había sido un alumno entusiasta, con sus jóvenes ojos brillantes de curiosidad. «Mira, papá», había dicho, señalando las huellas de un ciervo. «Estaban corriendo. Mira lo profundas que son». Jake le había revolcado el pelo con orgullo. Ese niño ya no estaba, sustituido por un extraño que Jake había creado a través de años de crueldad. No se le escapaba la ironía. Le había enseñado a Ryan a rastrear, y ahora Ryan había desaparecido sin dejar rastro. Quizás su hijo había aprendido demasiado bien. Buddy se detuvo de repente, con el cuerpo rígido. Jake casi tropieza con el perro y se agarra a una rama baja. El pastor señaló con el hocico hacia un enebro que había delante, con las ramas extendidas a baja altura, sin esperar. Buddy trotó hacia adelante y comenzó a arañar algo que se había enganchado en la corteza. Jake se acercó con cuidado, con el corazón latiéndole con fuerza. Allí, enganchado en una rama a la altura del hombro, había un trozo de tela azul rasgado. Jake lo reconoció inmediatamente. Era la camisa de senderismo favorita de Ryan, la que Termin le había regalado por su 21 cumpleaños. La tela estaba desgastada y descolorida, pero era inconfundiblemente de su hijo. Jake se llevó la tela a la cara. Inhaló profundamente, buscando cualquier rastro de Ryan, pero él gimió y empujó su nariz contra la pierna de Jake, como para confirmar el descubrimiento. Estaban en el camino correcto. Su hijo había estado allí quizás semanas atrás, quizás meses. La evidencia era real, tangible y desgarradora en sus implicaciones. Ryan había recorrido este camino solo, dejando pedazos de sí mismo como migas de pan. El sendero se estrechaba a medida que se adentraban en el bosque. Finalmente, al llegar a un camino rocoso que serpenteaba entre enormes rocas, Buddy rodeó la primera roca y se quedó paralizado. Aplanó las orejas contra el cráneo y un gruñido sordo retumbó en su garganta. Jake agarró a Lily por el hombro, deteniéndola al instante. Miró alrededor de la roca y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Enroscada en medio del camino yacía una serpiente de cascabel diamantina. Su grueso cuerpo formaba bucles mortales. La cola de la serpiente vibraba rápidamente,
produciendo el característico sonido que advertía de una muerte inminente. El sonido llenaba el estrecho pasaje, rebotando en las rocas en un coro amenazador. Lily jadeó y se apretó contra Jake. La serpiente medía fácilmente 5 metros de largo, con la cabeza triangular levantada y alerta, y la lengua moviéndose para saborear su presencia en el aire. Un solo golpe podía inyectar suficiente veneno como para matar a un niño en cuestión de horas, y estaban a kilómetros de cualquier hospital. La mente de Jake barajó rápidamente las opciones. Retirarse les costaría un tiempo precioso que no tenían. Intentar matar a la serpiente era una temeridad sin las herramientas adecuadas. Miró a Booty, cuyo gruñido había dado paso a un silencio vigilante. Los ojos del perro no se apartaban de la serpiente, pero su lenguaje corporal había cambiado. En lugar de agresividad, Buddy mostraba una evaluación tranquila, lenta y deliberada. El pastor comenzó a moverse de lado, alejándose del camino directo. Sus patas colocaban cada paso con exquisito cuidado, evitando las piedras sueltas que pudieran dispersarse y provocar a la serpiente. Estaba creando una nueva ruta, un desvío alrededor del peligro. Jake comprendió inmediatamente que Ryan había entrenado a este perro para trabajos de búsqueda y rescate, enseñándole a sortear los obstáculos en lugar de enfrentarse a ellos. Buddy sabía que la misión era más importante que la amenaza. Jake levantó a Lily en brazos y siguió el ejemplo de Buddy. Rodeaban ampliamente a la serpiente de cascabel, manteniendo una distancia de 3 metros entre ellos y esos colmillos venenosos. La serpiente seguía sus movimientos con sus fríos ojos reptilianos, pero no hacía ningún movimiento para perseguirlos. Se contentaba con mantener su territorio, y ellos eran lo suficientemente sensatos como para respetarlo. Cuando finalmente salieron de la zona de peligro, Jake dejó a Lily en el suelo, con las piernas temblorosas. La niña abrazó a Buddy con fuerza, hundiendo la cara en su pelaje. «Eres tan inteligente», le susurró. «Papá te ha entrenado muy bien». Jake asintió en silencio. Ryan había preparado a este perro para retos que Jake no podía imaginar. Quizás su hijo no era tan débil como Jake siempre había afirmado. Quizás la fuerza se manifestaba de formas que Jake había sido demasiado ciego para reconocer. El terreno se volvió más difícil a medida que se adentraban en las rocas rojas y el cañón. A ambos lados se alzaban imponentes paredes de arenisca carmesí. Sus superficies habían sido esculpidas por milenios de viento y agua, creando formas fantásticas. La belleza era impresionante, pero Jake apenas se dio cuenta. Le ardían las piernas por el esfuerzo. Sus pulmones luchaban por respirar en el aire enrarecido del desierto y el sudor empapaba su camisa. Los 58 años de vida dura le estaban pasando factura, y el camino no mostraba piedad. Lily se dio cuenta de su respiración entrecortada y redujo el ritmo sin decir nada. Alargó la mano y volvió a cogerla de él, envolviéndola con sus pequeños dedos y ejerciendo una suave presión. «No te rindas», le dijo en voz baja. «Mi papá nunca se rinde. Eso es lo que mamá solía decir de él». Jake le apretó la mano con gratitud, sacando fuerzas de su inocente fe. Esa niña creía en él a pesar de no saber nada de sus pecados. Era más de lo que se merecía. Se detuvieron brevemente junto a un pequeño arroyo que discurría entre las rocas. Buddy bebió con avidez mientras Jake rellenaba sus botellas. Mientras el perro bebía, Jake se fijó en algo que había en el barro blando junto al agua. Huellas de botas de montaña, relativamente recientes, que se dirigían en la misma dirección en la que ellos viajaban. Jake se arrodilló y estudió las huellas con las habilidades de rastreo que creía haber olvidado. Las huellas habían sido dejadas por alguien que caminaba despacio, tal vez con cansancio. La profundidad sugería que se trataba de una persona de complexión media, pero lo que llamó la atención de Jake fue el patrón específico de la suela. Lo reconoció. Eran las botas de montaña que le había comprado a Ryan por su 30 cumpleaños, las que Ryan había rechazado inicialmente, pero que finalmente se había quedado. Jake había visto ese patrón de suela en innumerables catálogos cuando hizo su selección. Su hijo había caminado por allí recientemente, vivo. Un recuerdo afloró sin que lo pidiera.
El día en que Jake le había dado esas botas a Ryan, empujándolas a través de la mesa durante un raro intento de reconciliación. Ryan las había mirado sin expresión y luego las había devuelto. No necesito tus regalos, había dicho fríamente. Necesitaba un padre. Jake se había marchado enfadado, con el orgullo herido por encima del amor paternal. Más tarde descubrió que Ryan se había quedado con las botas de todos modos, incluso a pesar de su rechazo. Su hijo se había aferrado a algo de su padre. Ahora se daba cuenta de que era algo muy profundo. Quizás Ryan había deseado conectar con él tan desesperadamente como Jake, pero ninguno de los dos sabía cómo salvar la brecha que los separaba. El tiempo se estaba convirtiendo en su enemigo. Jake miró su teléfono y sintió que le invadía el pánico. Eran las 5:00. Solo quedaban 2 horas de luz y las nubes de tormenta que había visto antes se habían convertido en una masa amenazante en el horizonte occidental. El desierto estaba a punto de desatar su furia. La batería de su teléfono había bajado al 15% y llevaban 1 hora sin cobertura. Martha estaría muy preocupada, probablemente ya arrepintiéndose de su decisión de dejar marchar a Lily. El cielo del oeste había adquirido un tono púrpura ominoso y el viento arreciaba, trayendo consigo el olor metálico de la lluvia que se avecinaba. Las tormentas del desierto de Arizona eran famosas por su violencia, provocando riadas que podían arrasar los cañones con una fuerza devastadora. Necesitaban refugiarse pronto, pero él parecía sentir la urgencia. Aceleró el paso, inclinándose hacia adelante mientras tiraba de una correa invisible. El perro prácticamente corría ahora, obligando a Jake y Lily Willy a trotar detrás de él. Las rodillas de Jake protestaban. Le dolía la espalda, pero soportó el dolor. Detener la marcha no era una opción. Doblaron una curva del cañón y Buddy, de repente, echó la cabeza hacia atrás y aulló. El sonido resonó en las paredes del cañón, un grito triste pero triunfante que erizó el vello de los brazos de Jake. Era el aullido de un perro que había encontrado lo que buscaba. Delante, parcialmente oculta por matorrales y rocas caídas, estaba la entrada a una mina abandonada. Viejos soportes de madera enmarcaban la oscura abertura, con la madera gris por el paso del tiempo. Alrededor de la entrada había signos de presencia humana. Latas de comida vacías, una lona desgastada y ropa colgada en un tendedero improvisado. Alguien vivía allí, alguien que no quería ser encontrado. El corazón de Jake latía con tanta fuerza que pensó que le iba a salir del pecho, pero Buddy corrió hacia la entrada de la mina ladrando frenéticamente y Lily echó a correr, con sus pequeñas patas llevándola a una velocidad asombrosa. Jake la siguió con cada célula de su cuerpo gritando de expectación y temor. Lo que fuera que les esperaba dentro de aquella oscuridad, lo cambiaría todo. La tormenta estalló justo cuando llegaron a la entrada. La lluvia comenzó a caer en forma de cortinas densas. Los truenos retumbaban en el cañón como la voz del juicio final. Habían encontrado su destino, pero el verdadero viaje no había hecho más que empezar. La entrada de la mina se abría ante ellos como una boca hambrienta. La oscuridad se acumulaba en sus profundidades. Buddy desapareció en el interior sin dudarlo, y sus ladridos resonaron en las paredes invisibles. Jake sacó la linterna de Helen de la bolsa de lona y la encendió, y el haz de luz atravesó la penumbra. Lily se mantuvo a su lado, respirando rápidamente por la emoción y el miedo. Cruzaron juntos el umbral, dejando atrás la tormenta. El aire del interior era fresco y viciado, con un olor a tierra y tiempo. El pozo de la mina se extendía más profundamente de lo que Jake había esperado. Sus paredes estaban apuntaladas con madera antigua que crujía de forma inquietante, pero no fue la estructura lo que dejó a Jake helado. Fue lo que cubría las paredes: fotografías, cientos de ellas pegadas con cinta adhesiva y alfileres en todas las superficies disponibles. Jake movió la linterna lentamente y se le cortó la respiración. Todas y cada una de las fotografías eran de Lily. Allí estaba ella, de bebé, envuelta en una manta rosa, de niña pequeña, dando sus primeros pasos. A los 3 años, soplando las velas de su cumpleaños, empezando el colegio con una mochila demasiado grande para su pequeño cuerpo, jugando en un parque, ajena a la cámara, durmiendo en su cama,
tranquila e inocente. Las fotos narraban toda su vida, captadas desde la distancia por alguien que la observaba pero nunca se acercaba, alguien que la quería desesperadamente, pero permanecía en las sombras. Jake se dio cuenta con repugnante claridad de que Ryan había estado observando a su hija durante años, documentando su crecimiento desde lejos, como un fantasma que acechaba su propia vida. La dedicación era desgarradora. La soledad era insoportable de contemplar. Ryan no había desaparecido sin más. Se había vuelto invisible, pero seguía estando dolorosamente presente. Más adentro de la mina, encontraron más pruebas de que alguien había vivido allí. Había un saco de dormir sobre un catre improvisado. Las latas de comida estaban apiladas ordenadamente contra una pared. Junto a una linterna a pilas había una pila de libros sobre fotografía. Y sobre una pequeña mesa plegable había un diario de cuero, con las páginas abultadas por la escritura. Jake lo cogió con manos temblorosas. Reconoció inmediatamente la letra de Ryan. Inconfundible por su escritura ordenada e inclinada, abrió una página al azar y comenzó a leer. Las palabras se difuminaron cuando las lágrimas llenaron los ojos de Jake. Ryan había escrito extensamente sobre su diagnóstico. Cáncer terminal, de páncreas, en fase 4. Los médicos le habían dado 6 meses, quizá menos. Las entradas detallaban su agonizante decisión. No podía soportar que Lily lo viera morir. Ella ya había sido testigo de la muerte repentina de su madre, un trauma grabado de forma permanente en su joven psique. Ryan se negaba a someterla a otra pérdida, esta prolongada y cruel, así que había decidido desaparecer. Moriría solo en esta mina abandonada. Su cuerpo acabaría formando parte de la tierra. Lily lo recordaría tal y como era, sano y fuerte, no consumido por la enfermedad. En su retorcida lógica, era un acto de amor. El diario revelaba más cosas. Ryan había dejado a Buddy en la perrera sabiendo que el perro sería adoptado y cuidado. No había previsto que fuera su hija quien lo encontrara. Al parecer, el destino tenía otros planes. Jake pasó más páginas. Cada entrada era una ventana a la mente torturada de su hijo. Ryan escribía sobre su infancia, sobre los golpes, sobre las palabras crueles que habían moldeado su autoimagen. Pero también escribía sobre momentos de ternura, momentos en los que Jake había sido el padre que Ryan necesitaba desesperadamente. La complejidad de su relación se extendía por las páginas con dolorosos detalles. Jake cerró el diario, incapaz de seguir leyendo. Su hijo se estaba muriendo. Su hijo estaba allí. Y todo lo que Jake había creído sobre la desaparición de Ryan era falso. No se trataba de un abandono. Se trataba de un sacrificio. Un sonido procedente de las profundidades de la mina los hizo a todos quedarse paralizados. Unos pasos lentos y arrastrados se acercaban desde la oscuridad, pero sus ladridos se habían convertido en gemidos emocionados, y movía la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo temblaba. Jake apuntó con la linterna hacia el sonido, con la mano temblando violentamente. Una figura emergió de las sombras. Ryan, pero no el Ryan. Jake lo recordó. Este hombre estaba demacrado, con los pómulos sobresaliendo bruscamente bajo la piel apergaminada. La ropa le quedaba holgada en un cuerpo que había perdido mucho peso. Sus ojos, hundidos en oquedades oscuras, se abrieron con sorpresa cuando la luz reveló a sus visitantes. Durante un momento, nadie se movió. La escena se mantuvo, congelada en el tiempo y la incredulidad. Entonces Buddy se lanzó sobre su amo, casi derribando a Ryan con la fuerza de su saludo. El perro gimió y lamió la cara de Ryan, arañándole el pecho. Incapaz de contener su alegría, Ryan cayó de rodillas, rodeando con su delgado brazo el cuello de Buddy y hundiendo la cara en el familiar pelaje. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Jake observó a su hijo abrazar al perro, y la imagen destrozó algo dentro de él. Ryan levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Jake a través de la penumbra. La sorpresa de su expresión se transformó en algo más duro, algo defensivo. Su rostro se cerró como una puerta que se cierra de golpe. Se puso de pie lentamente, con una mano aún apoyada en la cabeza de Buddy para sostenerse.
Cuando habló, su voz sonaba ronca por la falta de uso. ¿Cómo me has encontrado? Jake dio un paso adelante, pero Ryan retrocedió, manteniendo la distancia entre ellos. Buddy, déjanos, dijo Jake con la voz quebrada. Él nunca te olvidó. La risa de Ryan fue amarga y hueca. El perro recuerda lo que la gente olvida. Su mirada se desplazó hacia Lily y todo su comportamiento cambió. La dureza se derritió en algo parecido al horror. Lily, susurró, ¿qué haces aquí? La niña había estado de pie en silencio, con los ojos enormes en su carita. Ahora se soltó del lado de Jake y corrió hacia Ryan. Papá, gritó, con la voz resonando en la mina. Te encontré, amigo, te encontré. Ryan la atrapó cuando ella se lanzó a sus brazos, tambaleándose ligeramente incluso con su escaso peso. La abrazó con fuerza, con los ojos cerrados y las lágrimas corriendo por sus mejillas huecas. Pequeña, murmuró. Mi pequeña, no deberías estar aquí. Lily se aferró a él, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos. Te echaba mucho de menos, papá. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no volviste a casa? Ryan no supo qué responder. Miró a Jake por encima de la cabeza de su hija y su expresión se endureció de nuevo. ¿Por qué la has traído aquí? Le preguntó. ¿Quién te da derecho? Jake sintió la acusación como un golpe físico. No lo sabía, balbuceó. No sabía que era tu hija. No sabía nada de esto. Ryan dejó a Lily en el suelo con suavidad, pero la mantuvo cerca. No apartó los ojos de la cara de Jake. Claro que no lo sabías. Nunca te molestaste en averiguarlo. Me echaste y nunca miraste atrás. Las palabras le dolieron profundamente porque eran ciertas. Jake no había hecho ningún esfuerzo por encontrar a Ryan después de su distanciamiento. El orgullo le había mantenido en silencio y la vergüenza le había mantenido alejado. Ahora su hijo se estaba muriendo y habían desperdiciado años que nunca podrían recuperar. La tensión en la mina era asfixiante. 3 personas permanecían de pie en la penumbra, separadas por años de dolor y malentendidos. Pero él se movía entre ellos, gimiendo suavemente, como si intentara salvar la distancia con su presencia física. Lily miró de Ryan a Jake, con la confusión nublando sus jóvenes rasgos. Papá, dijo lentamente. ¿Conoces a este hombre? Ryan apretó la mandíbula. No es nadie, dijo secamente. Solo alguien de mi pasado. Pero Jake no podía dejar pasar la mentira. Demasiadas mentiras ya habían envenenado a su familia. Soy su padre, dijo Jake en voz baja, mirando a Lily. Soy tu abuelo. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Ondas de comprensión se extendieron hacia la afuera. Lily le abrió la boca con sorpresa. Miró a Ryan en busca de confirmación, con los ojos suplicando la verdad. El rostro de Ryan se contorsionó con emociones contradictorias. Quería negarlo para mantener la separación que había construido con tanto cuidado. Pero su hija merecía la honestidad. Sí, finalmente lo admitió. Es mi padre, tu abuelo, pero el que te conté. El corazón de Jake dio un vuelco. ¿Qué le había contado Ryan? ¿Qué versión de su historia había escuchado? Lily se volvió hacia Jake con nuevos ojos, viéndolo no como un extraño, sino como su familia, su abuelo. Las palabras parecían tener peso en la mina silenciosa. Afuera, un trueno retumbó y un relámpago iluminó brevemente la entrada. La tormenta había llegado con toda su fuerza. La lluvia golpeaba la tierra y el viento aullaba a través del cañón. Ahora estaban atrapados juntos, obligados a enfrentarse a verdades que todos habían estado evitando. Ryan se balanceó ligeramente. Su cuerpo debilitado protestaba por la tensión emocional. Jake se dio cuenta y dio un paso adelante instintivamente. Deberías sentarte, dijo. Los ojos de Ryan brillaron con ira. No me digas lo que tengo que hacer. Perdiste ese derecho hace años. Pero su cuerpo lo traicionó. Tropezó y Jake lo agarró del brazo, sintiendo la alarmante delgadez bajo la tela. Ryan intentó zafarse, pero ya no le quedaban fuerzas. Lily los observaba con ojos asustados. Buddy se apretaba contra sus piernas para protegerse. La tormenta afuera rugía, reflejando la tempestad dentro de la mina. 3 generaciones se encontraban al borde del precipicio de la verdad, y no había ningún lugar al que huir.
La tormenta afuera alcanzó su punto álgido cuando comenzó la tormenta dentro de la mina. Ryan se liberó del agarre de Jake y se retiró a la pared más alejada, poniendo distancia entre ellos como un animal herido que busca seguridad. Su respiración era dificultosa. Cada inhalación iba acompañada de un sonido húmedo y sibilante que delataba una enfermedad en lo más profundo de sus pulmones. Lily estaba en la cama. Buddy se apretaba contra su costado. Ambos observaban a los dos hombres con ojos cansados. La linterna proyectaba largas sombras que bailaban con cada ráfaga de viento que penetraba en la entrada de la mina. Los truenos retumbaban sin cesar, un tamborileo constante que acompañaba el enfrentamiento que se había estado gestando durante años. Ryan se apoyó contra la pared de roca, con los ojos ardiendo con una intensidad que parecía consumir las pocas fuerzas que le quedaban. «No tienes derecho a estar aquí», dijo con voz baja y peligrosa. «Renunciaste a cualquier derecho sobre mí cuando me echaste como si fuera basura». Jake se quedó en el centro del espacio, sintiéndose pequeño a pesar de su gran corpulencia. «Me equivoqué», admitió. «Ahora lo sé, estaba borracho y afligido y lo pagué contigo». Ryan se rió, pero el sonido no tenía nada de humor. «Borracho. Esa es tu excusa para todo, ¿no? Estabas borracho cuando me pegaste, borracho cuando me llamaste inútil, borracho cuando dijiste que no era lo suficientemente hombre para ser tu hijo». Cada acusación le golpeaba como un golpe físico. Jake recordaba aquella noche con terrible claridad. El whisky le había soltado la lengua y los puños. Ryan había intentado hablar con él sobre apuntarse a una clase de fotografía y Jake había explotado. «La fotografía es para débiles», había gritado. «Los hombres de verdad trabajan con las manos. Eres una vergüenza para esta familia». Había empujado a Ryan contra la pared, con las manos alrededor del cuello de su hijo. A la mañana siguiente, Ryan se había ido. Llevándose solo una mochila y su cámara, Jacob se dijo a sí mismo que era lo mejor. Llevaba 5 años mintiéndose a sí mismo. A Ryan le temblaba la mano mientras metía la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacaba un sobre arrugado. El papel estaba gastado, como si lo hubieran manipulado innumerables veces. «¿Quieres saber por qué me fui realmente?», preguntó con la voz quebrada. «¿Quieres saber por qué ya no podía mirarte a la cara? No era solo el maltrato, aunque Dios sabe que eso ya era suficiente. Era esto». Arrojó el sobre a los pies de Jake, cayó en el polvo y Jake lo miró como si fuera una serpiente preparándose para atacar. «Léelo», ordenó Ryan. «Lee lo que tu amada esposa escribió antes de morir». Jake se inclinó lentamente y recogió el sobre. Sus dedos temblaban mientras sacaba la carta doblada que había dentro. La letra de Karen, los bucles y curvas familiares que había amado durante décadas, cubrían la página. Empezó a leer y con cada palabra, su mundo se desmoronaba aún más. La carta estaba dirigida a Ryan, escrita en las últimas semanas de Karen, cuando el cáncer había consumido la mayor parte de su cuerpo, pero había dejado su mente dolorosamente lúcida. Escribió sobre secretos que había guardado durante más de 3 décadas. Verdades que ya no podía seguir ocultando. Durante el primer despliegue de Jake en el extranjero, ella se había sentido sola y asustada. Había buscado consuelo en los brazos de otro hombre, una breve aventura que solo duró unas semanas, pero las consecuencias habían sido permanentes. Ryan había sido concebido durante esa aventura. Jake no era su padre biológico. Karen había mantenido el secreto oculto, aterrorizada por destruir su matrimonio y su familia. Había visto a Jake criar a Ryan como si fuera suyo, sin sospechar nunca la verdad. Pero la culpa la había carcomido durante años y, al enfrentarse a la muerte, ya no podía soportar más ese peso. Se disculpó con Ryan por el engaño, por la mentira que había moldeado toda su existencia. Le rogó que entendiera que lo había hecho para protegerlos a todos, aunque sabía que esa excusa era hueca. La carta terminaba con una confesión de que Jake era un buen hombre que amaba a Ryan a pesar de sus defectos, y que la verdad de la sangre importaba menos que la verdad del amor. Jake leyó la carta 3 veces. Su mente se negaba al aceptar las palabras. Ryan no era su hijo. El chico al que había criado, amado a su manera imperfecta,
resentido, maltratado y, en última instancia, deseado, no tenía ningún vínculo sanguíneo con él. Cada palabra cruel que había dicho sobre Ryan, sobre que no era lo suficientemente hombre, que no era un verdadero Morrison, que no estaba a la altura del legado familiar, cobró un nuevo y horrible significado. Había rechazado a un niño por no cumplir unos estándares que nunca le correspondió cumplir. La carta se deslizó de los dedos entumecidos de Jake y cayó al suelo. Ryan lo observó con una satisfacción vacía. «Ahora lo entiendes», dijo Ryan con amargura. «Todo lo que me hiciste pasar. Todos esos años tratando de ganarme tu aprobación, tratando de ser el hijo que querías, nada de eso importó porque nunca fui realmente tu hijo». Las rodillas de Jake se doblaron y se hundió en el suelo de la mina. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en 7 años lloró. Los sollozos brotaban de su pecho como heridas físicas que se reabrían. Décadas de dolor y arrepentimiento se derramaban en un torrente incontrolable. Toda su comprensión de su familia, de su matrimonio, su vida se había construido sobre una base de mentiras. Karen lo había engañado. Ryan había sufrido por ese engaño y él, Jake, había agravado la tragedia con su propia crueldad y ceguera. Ryan se quedó de pie junto a él, impasible ante la muestra de dolor. «¿Tienes idea de lo que fue descubrir esto?», le preguntó. «Darme cuenta de que el padre que abusó de mí ni siquiera era mi verdadero padre, que todo lo que soporté fue en vano». Jake miró a su hijo a través de sus ojos nublados por las lágrimas. «Sigue siendo mi hijo», susurró. «La sangre no importa. Yo te crié». La risa de Ryan fue aguda y cortante. «Tú no me criaste, me destruiste, me quitaste toda la confianza que tenía y la destrozaste. Y ahora descubro que todo se basaba en una mentira». Lily ya no pudo permanecer en silencio. Se deslizó de la cama y corrió hacia Ryan, agarrándole la mano. «Papá, por favor, para», le suplicó. «Me estás asustando». Su pequeña voz atravesó la ira de Ryan como un cuchillo. Miró a su hija, vio sus lágrimas de miedo y algo en él se ablandó. Se arrodilló a su lado, olvidando momentáneamente su ira. «Lo siento, pequeña», murmuró. No quería asustarte, pero él gimió y empujó su nariz contra el hombro de Ryan, ofreciéndole consuelo de la única manera que sabía. Jake los observaba desde el suelo, viendo a su hijo con su nieta, y la imagen era hermosa y desgarradora al mismo tiempo. Ryan tosió de repente, un espasmo violento que sacudió todo su cuerpo. Se cubrió la boca con la mano, y cuando la apartó, la sangre le manchó la palma. Lily gritó al verlo. Ryan se quedó mirando la sangre, con el rostro descolorido. La enfermedad avanzaba más rápido de lo esperado. Su cuerpo estaba fallando. Otro ataque de tos lo sacudió y apareció más sangre, manchando su camisa. Jake se puso de pie rápidamente y corrió hacia él, cogiendo a Ryan cuando se derrumbó. Esta vez, Ryan estaba demasiado débil para resistirse. Se desplomó en los brazos de su padre, con la respiración superficial y entrecortada. Lily se aferró a la camisa de Ryan, sollozando incontrolablemente. Buddy los rodeó a todos, aullando con tristeza. El sonido resonaba en la mina como un canto fúnebre. Afuera, los relámpagos iluminaban la entrada con destellos blancos y los truenos sacudían las rocas que los rodeaban. Dentro, una familia se desmoronaba. La verdad resultaba más destructiva que cualquier mentira. La noche se extendía infinitamente en el oscuro abrazo de la mente. La lluvia seguía golpeando la tierra afuera y los ocasionales destellos de los relámpagos iluminaban la entrada con un brillo fantasmal. Las 4 almas atrapadas en el interior habían llegado a una tregua incómoda. El agotamiento superaba la ira y el dolor. Jake acostó a Ryan en el catre y lo cubrió con el saco de dormir a pesar de las débiles protestas de su hijo. La fiebre de Ryan había subido constantemente, su piel estaba ardiendo al tacto, mientras que los escalofríos sacudían su cuerpo demacrado. Entraba y salía del estado de conciencia, murmurando fragmentos de frases que no tenían sentido. Lily se negaba a alejarse del lado de su padre. Se acurrucó junto a él en el estrecho catre, con su pequeño cuerpo pegado al suyo, como si su presencia pudiera mantenerlo con vida. Buddy yacía a los pies del catre,
Con la cabeza apoyada en las patas y los ojos atentos y tristes, el perro parecía comprender lo que estaba sucediendo, y la pérdida inminente se reflejaba en su mirada inteligente. Jake se sentó en el suelo frío cerca de allí, con la espalda apoyada contra la pared de roca. Observaba la respiración de su hijo, contando cada inhalación y exhalación laboriosa, temiendo que cada una pudiera ser la última. La carta de Karen yacía arrugada en su bolsillo. Sus revelaciones aún resonaban en su mente. Las horas pasaron en silencio. La tormenta se fue debilitando gradualmente. Los truenos se hicieron más lejanos y la lluvia se suavizó hasta convertirse en un golpeteo constante. Jake dormitaba a ratos, despertándose sobresaltado con cada cambio en el patrón de respiración de Ryan. En un momento dado, la tos de Ryan se volvió tan violenta que Jake se apresuró a ayudarlo a sentarse, sosteniendo el frágil cuerpo de su hijo, mientras la sangre y la mucosidad salían expulsadas de sus pulmones. Ryan estaba demasiado débil para apartarlo esta vez. Cuando el ataque remitió, se desplomó de nuevo sobre el catre, con los ojos vidriosos por la fiebre y algo más. Resignación, tal vez, o paz. El amanecer se acercaba lentamente. La oscuridad dentro de la mina se iluminó de forma casi imperceptible. Ryan abrió los ojos y por primera vez en horas, estos mostraban claridad. Miró a Lily, que dormía a su lado, con su rostro inocente, y la mano de Ryan se movió lentamente hacia el bolsillo interior de su chaqueta y sacó otro sobre. Este estaba más limpio, menos manoseado, como si lo hubieran mantenido oculto y rara vez lo hubieran tocado. Sus dedos temblaban mientras se lo ofrecía a Jake. «Hay otra carta», susurró, con una voz apenas audible. «La encontré junto a la primera. Nunca la abrí porque iba dirigida a ti. Tenía demasiado miedo de lo que pudiera decir». Jake se levantó con las piernas rígidas y cruzó la distancia que los separaba. Cogió el sobre con cuidado, viendo su nombre escrito con la familiar letra de Karen. El sello estaba intacto. Los secretos que guardaba esta carta habían permanecido ocultos, esperando este momento. Jake rompió el sello con los dedos temblorosos y desplegó las páginas que había dentro. El papel era más grueso que el de la primera carta y la letra más irregular, como si Karen la hubiera escrito en un momento de gran angustia emocional. Empezó a leer y con cada frase el terreno bajo sus pies se tambaleaba de nuevo. Karen hablaba de su anterior carta a Ryan, la que revelaba la aventura y su verdadero parentesco. Confesaba que la había enviado en un momento de confusión y rencor inducidos por la morfina. Pero entonces, en un momento de horrible lucidez, se había dado cuenta de lo que había hecho. Esta segunda carta era su intento desesperado por corregir la mentira antes de que lo destruyera todo. No había habido ninguna aventura. Ryan era el hijo biológico de Jake en todos los sentidos. El embarazo había ocurrido exactamente cuando ella y Jake habían concebido durante su breve permiso del despliegue. Había inventado toda la historia de la infidelidad porque se estaba muriendo y estaba aterrorizada. En su estado de confusión por las drogas, se había convencido a sí misma de que Jake quería más a Ryan que a ella, que su vínculo como padre e hijo la excluía a ella. Los celos y el miedo habían distorsionado su pensamiento hasta que decidió destruir lo que no podía tener. La carta suplicaba a Jake que encontrara a Ryan y le dijera la verdad antes de que la mentira se arraigara. Se disculpaba repetidamente, y su letra se volvía más ilegible a medida que las emociones la dominaban. Se había equivocado, terriblemente equivocado, y sabía el daño que sus palabras podían causar. La carta terminaba con una súplica de perdón que sabía que no merecía. Jake leyó la carta 2 veces, 3 veces, con la mente negándose a procesar la enormidad de lo que significaba. Ryan era su hijo biológico. La primera carta había sido el delirio de una mujer moribunda, una cruel invención nacida de los celos y la medicación. Todo el dolor, toda la separación, todos los años perdidos se habían construido sobre una base de completa falsedad. Miró a Ryan, que lo observaba con febril intensidad, sin hablar. Jake le entregó la carta. Ryan la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer.
A medida que sus ojos recorrían las páginas, su expresión se transformó. La confusión dio paso a la incredulidad, luego al shock, y luego a un horror creciente que pareció envejecerlo otra década. Dejó caer la carta y miró fijamente a Jake, moviendo los labios sin emitir sonido alguno. Era una mentira. Finalmente logró susurrar: todo, soy tu hijo, siempre fui tu hijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de implicaciones. Todos los pensamientos amargos que Ryan había albergado, todas las justificaciones para su exilio autoimpuesto, todos los muros que había construido entre él y su padre, se derrumbaron en un instante. Había basado su desaparición en una falsedad. Había renegado de su hija, de su abuelo y de su padre, de su hijo, todo por culpa de la envidia delirante de una mujer moribunda. Ryan comenzó a llorar, profundos sollozos que sacudían su esquelético cuerpo. No eran lágrimas de ira o amargura, sino de profunda pérdida y arrepentimiento. Había desperdiciado años, años preciosos, huyendo de una mentira. Y ahora, con la muerte acercándose, casi no le quedaba tiempo para recuperar lo que le habían robado. Jake se adelantó instintivamente, atraído por el dolor de su hijo. Se sentó en el borde de la cama y abrazó a Ryan, sosteniéndolo como lo había hecho cuando Ryan era un niño pequeño, asustado por las pesadillas. Ryan se aferró a la camisa de su padre, con la cara hundida en el pecho de Jake, sollozando como el niño que había sido una vez. «Lo siento, papá», dijo Ryan entre sollozos. «Lo siento mucho. Me lo creí. Debería haber hablado contigo. Debería haberte dado una oportunidad». Jake lo abrazó con más fuerza, dejando que sus propias lágrimas cayeran libremente sobre el pelo de Ryan. «No, hijo, yo lo siento. Te fallé mucho antes de esa carta. Te alejé con mis propias manos. La mentira solo terminó lo que yo había empezado». Buddy saltó de repente sobre el catre, retorciéndose entre ellos, moviendo la cola frenéticamente. Lamió la cara de Ryan, luego la de Jake, ladrando alegremente como si celebrara un reencuentro que siempre había sabido que llegaría. Lily se despertó, frotándose los ojos con confusión. Vio a su padre llorando en los brazos de su abuelo, al perro bailando a su alrededor. Y aunque no lo entendía del todo, intuyó la importancia del momento. Se arrastró hacia adelante y se metió en su abrazo, con sus pequeños brazos tratando de abarcar a ambos hombres. «Buddy dice que tu familia otra vez», anunció con certeza infantil. Afuera, la tormenta había pasado por completo. Los primeros rayos del amanecer atravesaron la entrada de la mina, proyectando una luz dorada en la oscuridad. Cayó sobre la familia abrazada como una bendición, iluminando sus rostros manchados de lágrimas, y al perro que los había reunido. Pero incluso cuando amanecía la esperanza, la tos de Ryan volvió con fuerza violenta. La sangre salpicó la camisa de Jake más que antes, y el cuerpo de Ryan se convulsionó con el esfuerzo de respirar. El tiempo, ese bien tan preciado e implacable, se estaba agotando. Habían encontrado la verdad y la reconciliación, pero la muerte no esperaría a que la disfrutaran. El sol de la mañana se elevó sobre las rocas rojas de Sedona, pintando las paredes del cañón con tonos dorados y ámbar. Jake salió de la mina llevando a Ryan a la espalda, con su cuerpo de 58 años esforzándose bajo el peso, pero negándose a flaquear. Los brazos de Ryan colgaban flojos alrededor del cuello de su padre, con la cabeza febril apoyada en el hombro de Jake. Lily caminaba delante con Buddy. El perro los guiaba de vuelta a través del bosque de enebros, con la misma seguridad que había mostrado en el viaje de ida. El camino parecía más corto de alguna manera, los obstáculos menos intimidantes. Quizás era porque ya no estaban perdidos, sus corazones finalmente orientados hacia casa. Cuando llegaron a la autopista, el teléfono de Jake encontró señal. Llamó a los servicios de emergencia con manos temblorosas, mientras Ryan entraba y salía del estado de conciencia. La ambulancia llegó en 20 minutos y los paramédicos se apresuraron a estabilizar a Ryan. Jake tomó la mano de Lily mientras veían cómo subían a su padre a una camilla, con una máscara de oxígeno cubriendo su pálido rostro. Buddy gimió e intentó seguirles, y los paramédicos le permitieron subir a la ambulancia.
El perro se tumbó junto a la camilla, con la cabeza apoyada en la mano flácida de Ryan. El hospital de Sedona era pequeño, pero estaba bien equipado. Los médicos confirmaron lo que Ryan ya sabía. Cáncer de páncreas terminal, en fase 4, con metástasis en los pulmones y el hígado. Le dieron unas semanas, quizás unos días. No había nada que hacer, salvo controlar el dolor y proporcionarle comodidad. Jake se quedó de pie en el pasillo estéril, asimilando el pronóstico con sombría aceptación. Pensó en su Harley Davidson reluciente en el aparcamiento de la cafetería, la última posesión valiosa que le quedaba. Las facturas del hospital serían astronómicas, y Ryan no tenía seguro, sin duda. Jake tomó la decisión. Llamó a un concesionario de Phoenix y acordó la venta de su motocicleta. Aceptó menos de lo que valía porque la velocidad le importaba más que el dinero. Cuando Ryan se enteró de lo que había hecho su padre, las lágrimas le corrían por las mejillas hundidas. «Tú amabas esa moto», susurró. «Era de tu padre». Jake se sentó junto a la cama de hospital de su hijo y le tomó la mano. «Tú eres mi hijo», le dijo con firmeza. «Nada importa más que tú. Ni una moto, ni el orgullo, ni todos los años que hemos perdido». Ryan apretó la mano de su padre con las pocas fuerzas que le quedaban. Y con ese gesto, décadas de resentimiento se desvanecieron. Las semanas siguientes se convirtieron en un tiempo sagrado para las tres generaciones. Jake rara vez se alejaba de la cabecera de Ryan y Lily se quedaba cerca cada vez que Martha la traía de visita, pero él mantenía su vigilia en el suelo junto a la cama, levantándose solo para dar breves paseos y comer. Ryan dedicaba sus horas lúcidas a enseñar a Lily sobre fotografía, explicándole la composición y la luz, mostrándole cómo ver la belleza en las cosas cotidianas. Jake se sentaba y escuchaba, descubriendo por primera vez la pasión de su hijo y lamentando todos los años en los que la había descartado como una debilidad. Por las tardes, Jake contaba historias de la infancia de Ryan, los recuerdos felices que había enterrado bajo el dolor y el arrepentimiento. Ryan escuchaba con los ojos cerrados y una leve sonrisa, recuperando los buenos momentos que habían existido entre los malos. Lily lo absorbía todo. Su joven mente creaba un tapiz de la vida de su padre que llevaría consigo para siempre. Ryan escribía cartas durante los momentos de tranquilidad. Su letra era temblorosa, pero decidida. Le escribía a Lily sobre su madre, Terrell, sobre el amor y la pérdida, sobre encontrar la alegría a pesar del dolor. Le daba consejos para su adolescencia, su primer desengaño amoroso, su graduación, su boda. Llenaba páginas con palabras que nunca diría en voz alta, creando una hoja de ruta para su viaje por la vida. La mañana que sería la última, Ryan se despertó con una claridad inusual. Jake y Lily estaban presentes, Buddy tumbado a los pies de la cama. El sol entraba por la ventana, proyectando una luz cálida sobre las sábanas blancas. Ryan miró a su padre con ojos que no mostraban ira, solo paz. «Gracias, papá», susurró. «Gracias por no rendirte. Gracias por encontrarme». Jake se inclinó hacia adelante, con el rostro mojado por las lágrimas. «Siento haber tardado tanto. Lo siento todo». Ryan sonrió débilmente. «Me encontraste. Eso es lo que importa. Eso lo es todo». Ryan Morrison murió esa tarde en brazos de su padre. Su hija le cogía la mano y su fiel perro estaba a sus pies. Su último aliento fue un suave suspiro, como si liberara no solo la vida, sino todo el dolor que la había agobiado. Pero levantó la cabeza y aulló una vez, un sonido largo y triste que resonó en el pasillo del hospital. Luego se acostó y descansó la cabeza sobre sus patas. Entendiendo a su manera canina que su amo se había ido, Lily lloró en silencio, con su pequeño cuerpo temblando de dolor. Y Jake la abrazó con fuerza, dejando caer sus propias lágrimas sobre el pelaje de la perra. El funeral fue pequeño, celebrado en un cementerio con vistas a las rocas rojas que Ryan había amado. Martha asistió, apoyando la decisión de Jake de adoptar oficialmente a Lily. Sabía que era lo que Ryan hubiera querido, lo que quizás había esperado cuando dejó a Buddy en el refugio hacía tantos meses. El perro había reunido lo que el orgullo humano había separado con la muerte.
Ryan le había dado a su hija, a un abuelo y a su padre una razón para vivir. Jake dejó de beber el día que Ryan murió. Lily lo necesitaba sobrio y presente, y él no la defraudaría como había defraudado a su padre. Buddy se convirtió en el puente entre ellos. Su presencia era un recordatorio constante del amor de Ryan. Cada mañana, los tres caminaban hasta la tumba de Ryan, donde Buddy se tumbaba en la hierba como si custodiara el sueño eterno de su amo, y Lily poco a poco recuperó la sonrisa, animada por el amor atento de Jake y la devoción inquebrantable de Buddy. 3 meses después del funeral, mientras limpiaba las pertenencias de Ryan, Jake descubrió una carpeta oculta con fotografías. Le temblaban las manos mientras hojeaba las imágenes. Todas las fotografías eran de Jake, tomadas desde la distancia durante los últimos 5 años. Jake durmiendo en su porche, Jake trabajando en su motocicleta, Jake riéndose de algo en una cafetería, Jake caminando solo por una carretera desierta. Ryan había estado observando a su padre desde lejos, documentando su vida con la misma devoción que había mostrado por Lily. A pesar de todo, a pesar del abuso y el rechazo y los años de esquí, Ryan quería demasiado a su padre como para dejarlo ir por completo. Jake apretó las fotografías contra su pecho y lloró, comprendiendo por fin la profundidad del amor que persistía a través del dolor. A veces, los viajes más grandes comienzan con un solo paso de fe, guiado no por la lógica, sino por el amor. Jake Morrison pasó años sumido en el arrepentimiento, creyendo que sus errores le habían costado todo. Sin embargo, cuando una niña y su leal perro aparecieron en aquella polvorienta cafetería, descubrió que la redención aún era posible. Buddy, el pastor alemán que nunca olvidó el olor de su amo, se convirtió en el puente entre 3 generaciones separadas por el orgullo y el dolor. A través de senderos desérticos y oscuros pozos mineros, a través de tormentas tanto literales como emocionales, este fiel perro llevó a una familia rota de vuelta a la unión. Ryan murió, sí, pero no sin antes pronunciar palabras de perdón que liberaron tanto al padre como al hijo de décadas de sufrimiento. Jake encontró un propósito en criar a Lily, y Lily encontró estabilidad en un abuelo que nunca la abandonaría. La historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para decir las palabras que hemos estado reprimiendo. Los lazos familiares que una vez creímos irreparablemente rotos pueden repararse cuando elegimos el amor por encima del orgullo. Y a veces nuestros mejores maestros caminan sobre 4 patas y nos muestran, a través de su lealtad inquebrantable, lo que realmente significa el amor incondicional. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que un mensajero inesperado trajo la curación a tu familia? ¿Qué palabras has dejado sin decir y aún pesan en tu corazón? Comparte tus pensamientos e historias en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ser el estímulo que otra persona necesita para dar el primer paso hacia la reconciliación.